Muchas gracias, my love, my love. ¿Cómo están todos? ¿Están bien, seguro? Sí. Ok, así me gusta más. Listos para recibir la palabra del Señor. Amen. Bueno, y también le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. ¿Cuánto les pueden decir? ¡Saludos! ¡Saludos! A toda la gente que se esté conectando. Bueno, ya como ustedes saben, hemos estado estudiando esta carta tan interesante y edificante sobre Timoteo. Salud. Ok, gracias Señor. Hay veces que me da por estornudar cuando comienzo a enseñar la palabra, pero no pasa nada. Quizás me va a volver otro estornudo, así que yo les avisaré, ¿verdad? Pero bien, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y bueno, en esta carta que Pablo le escribe a este joven, él les da una serie de pautas, instrucciones para esta iglesia que él estaba pastoreando en la ciudad de Éfeso. Pero resulta que muchas de estas enseñanzas, doctrinas teológicas también se pueden aplicar a nosotros, los creyentes de hoy día. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo los requisitos de los obispos y les explicaba que la palabra que está en el original, la cual se tradujo como obispo, significa un supervisor o alguien que mira por encima de él. Eso es lo que la palabra obispo significa. Yo sé que en algunas denominaciones usan más este término, ¿verdad? Nosotros como iglesia local no usamos este término, no porque sea algo malo, pero simplemente no es parte de nuestra cultura como iglesia local. Pero existen denominaciones que sí utilizan este título. Y yo por eso les explico qué es lo que significa. Hoy vamos a ver un poquito más profundamente en lo que es los fundamentos de la vida cristiana. Y este pasaje que vamos a ver, este capítulo, comienza con una advertencia que Pablo le hace a Timoteo y que también es importante que nosotros le prestemos atención. Y vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, comenzando del verso 1, y cuando lo tengan, si me pudieran decir amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente, vamos a parar ahí. Primeramente vemos la palabra espíritu con E mayúscula, o sea que Pablo está hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Y este detalle es importante porque muchos estudiosos se imaginan que Pablo estaba escribiendo esta carta. Él quizás tenía a una persona a la cual él le iba dictando y esta persona iba escribiendo. Y en un momento Pablo recibe esta palabra de parte del Espíritu Santo para compartírsela a Timoteo. Y dice que el Espíritu lo dice claramente, o sea que son unas palabras contundentes para este hombre que debe saber como ministro del Señor. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo? Sigue diciendo en el verso 1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow.
hay algo que se ha dado en el tiempo de la iglesia, y es que cuando se habla de los tiempos postreros, muchas personas lo interpretan en un periodo corto de tiempo. Pero cuando hablamos de los tiempos postreros, es un periodo bastante prolongado. De hecho, desde que comenzó la iglesia hasta el presente, estamos viviendo los tiempos postreros. Aún en el tiempo de Pablo, para los cristianos de aquel entonces, ellos estaban viviendo los tiempos postreros. O sea que es importante entender que cuando la Biblia habla de los tiempos postreros, cuando por ejemplo en Joel dice que en los postreros días se derramaría el Espíritu sobre toda carne, está hablando de nuestro tiempo, ¿ok? No sabemos qué tiempo va a durar, pero es desde el momento en que Cristo subió al cielo hasta el tiempo en el que Él descienda a buscar a su iglesia. Esos son los tiempos postreros, o sea, los últimos tiempos. Y hay algo que va a marcar este tiempo, y es que muchos iban a abandonar la fe. La palabra apostatar significa que abandonarían la fe. ¿Y cómo iba a suceder eso? Aquí lo dice bien sencillo: escuchando espíritus engañadores. Sabemos que el padre de mentiras es ¿quién? Satanás, ¿verdad? Jesús lo dijo, que Él le dijo a los fariseos, que los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Dios o hijos de Abraham, ustedes me prestaran atención, pero ustedes son hijos del diablo, porque han creído la mentira, que el enemigo miente desde el principio. Él es un mentiroso, Él es un engañador, y Él opera detrás de este espíritu de engaño que causa que muchas personas se alejen de la fe. Y también habla de doctrinas de demonios. ¿Usted sabe lo peligroso de esto? Porque hay mentiras que es fácil detectarlas, ¿verdad? Hay cosas que, por ejemplo, si alguien viene diciendo: no, Jesucristo no salva, eso es como, hello, claro que Él salva, es algo claro, pero las doctrinas que el enemigo utiliza son tan sutiles que a veces aún el cristiano se puede dejar engañar y persuadir por estas doctrinas. Por eso yo siempre les digo: señores, lean la Biblia para que no se dejen engañar. Pídanle al Señor que les dé discernimiento en todas las cosas, porque el enemigo, él anda engañando. Y él no va a venir con una cola y unos cuernos y va a decir: soy el diablo. No, él se viste como un ángel de luz. Él se pone de una manera atractiva, que algunos cristianos dirán: no, pero eso no tiene nada de malo. Eso hasta luce bastante espiritual, pero no lo es. Son doctrinas de demonios. Y en el tiempo de Pablo existían personas enseñando cosas que no iban en línea con el Evangelio de Jesucristo. Y una de las corrientes más importantes en el tiempo de Pablo era que había muchos legalistas. Están estos dos extremos, ¿ok? Están los legalistas y están los libertinos. Los legalistas se enfocan en que, ok, tienes a Cristo, que bueno, pero también tienes que hacer esto y lo otro. Y imponen cargas en la gente que son muy pesadas. Y buscan a Dios no por amor, sino por obligación. La ley pone el énfasis en que tu salvación depende de tus obras.
de que tu entrada al cielo depende de las cosas que tú y yo hacemos, aparte de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y mira por qué esas son doctrinas de demonios. Imagínese si yo pretendiera de que mis obras me van a salvar y yo hago estos sacrificios, entonces en mi mente yo estoy pensando de que Dios está obligado a darme de su gracia porque yo hice esto, aquello. O sea, yo me gané la salvación. Pero la Biblia dice claramente que no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios no es tu siervo, amado. Dios no está por debajo de ti ni de mí. Él es soberano. La salvación depende de Él y del sacrificio que Jesucristo hizo. Pero cuando le ponemos el énfasis a lo que hace el ser humano, es como en el jardín del Edén, que el enemigo tientó a Eva. Por eso Pablo le llama doctrina de demonios, porque esa fue el pensamiento que el enemigo sembró en ella, de que si comiesen el fruto prohibido serían como Dios. Si tú haces X, Y o Z, entonces tú eres tu propio Dios, tú te vas a salvar. Hay gente que a veces uno escucha: yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien, yo no fumo, no mato, yo me porto bien. ¿Para qué voy a ir a la iglesia donde hay tantos hipócritas? ¿Verdad? Y esas personas, si tú, amigo que me estás viendo, piensas así, bueno, quizás los domingos invita a tus vecinos para que ellos se sienten alrededor de ti a adorarte. ¿Verdad? Sé que sueno sarcástico, pero eso es para que veamos lo absurdo de esa manera de pensar. Nosotros venimos aquí porque Él es digno. Él fue quien pagó el precio en la cruz. No fue ni San Pedro, ni San Miguel, ni la Virgencita de Guanajuato, ni Santa Catalina, ni nadie de eso salva. Solamente Jesucristo salva. Ni tú mismo te puedes salvar. Antes estábamos ciegos y perdidos. Pero hay quienes ponen su dependencia en sus propios esfuerzos y eso los jala de la fe. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Eso es algo que pasa muy sutil, muy gradualmente. Y ese es el peligro. Por eso, amados, es importante, mire, cuando alguien se está como medio desviando, jálelo para acá. Dile: mira, hermano, despiértate. Eso que te está viniendo al pensamiento, eso no es de Dios. Hay algunos que sí se quedan calladitos. Por eso debemos orar los unos por los otros, para que no nos dejemos engañar por estas doctrinas. Y en el verso 2 Pablo sigue diciendo: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esta palabra cauterizada es un término, se usa mucho en medicina, específicamente en la área de la cirugía. Yo no sé si usted ha oído de un cauterio, ¿verdad? Un cauterio es, claro, Pablo, yo sé que le está hablando de otra cosa, pero ya, ahí voy, ¿verdad? Un cauterio es un instrumento que usan los médicos, que es caliente, como tiene una punta bien caliente y sirve para quemar cuando está cortando por el tejido. Ese cauterio corta y va abriendo. O sea, es la manera en que opera es a través del calor. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina que el olor de la carne quemada era bien fuerte. A mí me daba yo no sé qué, pero eso es el cauterio, ¿verdad? Entonces, estas personas, cuando se dejan arrastrar por estos engaños, es como que tienen la mente quemada, ¿verdad? Hay un decir
cuando yo era adolescente, no hace tanto tiempo, ¿ok? Yo no sé si ustedes lo han oído, pero en algunos lugares en el Caribe dicen, no, ese tipo está tostado de la mente, o esa tipa está tostada, ¿ok? Como de tostado, si quiere ser fisno, ¿verdad? O sea, que alguien que está con la mente quemada. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien que tiene la mente quemada o achicharrada? ¿Verdad? Como que la cosa no le entra y está como en un limbo. Y Pablo dice, mira, esta gente está con la mente quemada, están tostados de la mente. Diga conmigo, están tostados. Tostados. Ok, no se preocupen, no es una mala palabra, ok. Confíen en su pastor. ¿Verdad? Cuando alguien está así como medio oído, tú puedes decir, esta tipa está tostada de la mente, o este tipo está tostado, ok. Y Pablo habla de esta gente que tiene la mente quemada, cauterizada por causa de la mentira. Nosotros somos un grupo de gente que Dios nos ha llamado a caminar en la verdad. Hoy en estos días hay tanto engaño a veces con el afán de traer más personas. Hay predicadores que usan artimañas del error, usan estrategias no del Espíritu Santo, sino de hombres para ganar más seguidores. Y la gente va así como sonámbula. Oh, mira, ahí hay de esto y allá va lo otro, pero no hay unción, no hay palabra, no hay alimento sólido. Amen. Por eso vivimos en un tiempo, en una sociedad supuestamente cristiana, pero están raquíticas espiritualmente, porque no consumen un alimento sólido que les va a fortalecer su fe. Dios. Y van a abandonar la fe tarde o temprano, porque sabes que la emoción solo te lleva hasta un punto. Los sentimientos, las cosas que, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno tiene algo nuevo, ¿verdad? Uno siente esa emoción, pero después cuando uno entra en esa rutina, esa emoción se va. Quizás cuando compras una casa nueva, sientes esa emoción y después llega un punto que te cansa. Es como yo hace un tiempito, unos hermanos me invitaron a jugar golf, ¿verdad? Yo no crecí jugando golf, pero me están enseñando y fuimos a un lugar y alrededor habían estas casas hermosas y yo en mi mente decía, wow, si yo tuviese una casa así con un patio tan lindo, yo me la pasara en el patio, me sentara a leer un libro o estuviera ahí en el jardín sembrando plantas, sembrando flores. Yo lo estuviera disfrutando, pero tú vas a esa casa y tú no ves ni un alma afuera. Porque muchas de esa gente tienen todas estas cosas, quizás tuvieron una emoción, pero se aburrieron de eso. Y hay gente que viene a la iglesia buscando una emoción, buscando los panes y los peces, pero llega un punto en que la emoción se va. Así es. Pero cuando vamos a la fuente inagotable de agua de vida eterna, el Señor, Él siempre está fluyendo y siempre nuestro ser lo va deseando. Amén. Y no vamos a tener la mente, la conciencia quemada, sino que será renovada por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces esta gente con la mente quemada, mira los tipos de cosas que va a hacer. Y claro, Pablo está hablando del tiempo de ellos, ¿verdad? En el tiempo que le escribe esta carta, pero hoy día vemos un sinnúmero de falsas doctrinas que atrapan a la gente. Dice en el versículo 3, prohibirán casarse. Muchos en aquel entonces
esta corriente surgió porque decían, bueno, si Cristo viene pronto, entonces ¿cuál es el punto de casarse? Y muchos pensaban como que ya Jesús venía y dejaban sus trabajos prohibidos. No solamente no se casaban ellos, sino que no dejaban que se casaran los demás. Hoy día existen religiones donde no permiten ciertas personas casarse cuando Dios mismo instituyó el matrimonio. Y sí, Cristo puede venir en cualquier momento, pero aún así el Señor nos ha dado la bendición para nosotros hacer estas cosas. La Biblia en ningún momento prohíbe casarse. Pablo incluso él dice, mira, no hay pecado en quedarse soltero. Si alguien es soltero, bueno, quédese ahí si usted se siente feliz, pero si usted se casa, no peca. Pero había que estas personas prohibían casarse. Y no solamente eso, dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Había personas que condenaban a los demás y comían ciertas cosas. Algunos no comían carnes porque decían, no, eso quizás fue sacrificado a los ídolos, pero el Señor, Él declaró, todos los alimentos son buenos. Claro, si uno come demasiado, come cosas no saludables, uno se va a enfermar, o se va a poner, la presión se te va a disparar o eso, pero cuando nosotros comemos de todo en moderación y bendecimos, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, con acción de gracia, dice Pablo, entonces no hay nada de malo. Lo que tú comes o no comas, eso no va a determinar si vas al cielo o no, ¿ok? Hay quienes dicen, no, pero si tú comes esto, estás, ¿verdad?, te vas para el infierno. No, la palabra no prohíbe comer nada, ¿verdad? Porque Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Hay gente que solo come vegetales, pero tiene la lengua más larga que volverlo a decir. ¿De qué te sirve comer solo legumbres si estás lleno de envidia o de maledicencia? O andas codiciando lo del otro, o andas cometiendo pecados de inmoralidad. ¿De qué te sirve el dejar de comer ciertas cosas si tu corazón no está recto delante del Señor? Amen. Siempre que nosotros imponemos cosas que no están en la Biblia en el otro, eso, según lo que vemos aquí, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, son doctrinas de demonios. Así de claro, ¿verdad? Y es fuerte. Pero es la verdad, todo lo que se desvíe del Evangelio no es de Dios. Así que cuando usted coma, ya sea si ahora que es tiempo de menudo o de tamales, sea de carne o de cerdo o lo que sea, dé gracias a Dios. Si le ora que las calorías se quiten, lo siento mucho, pero eso no funciona así. ¿Ok? Las calorías no se eliminan por la oración. Sí, lo sé, pero yo tengo que decirles la verdad. Si tú te comes un platote de comida, ¿verdad? Sí, te va a poner tiempo, ¿verdad? Que va a haber que salir rodando. Así que la oración no tiene un efecto mágico o místico en la comida. Mucha gente que tiene ese misticismo. Con nosotros la oración, el propósito es dar gracias a Dios por los alimentos. Amén. Es bueno dar gracias al Señor y bendecir su nombre por la comida. La Amén. comida, el propósito de comer es
para que el cuerpo tenga energía. Y ya. A veces ritualizamos o sobre espiritualizamos las cosas. No hay nada mágico o misterioso en lo que uno come. La comida es eso. Mira, uno come, si le quiere que le dé una clase del sistema digestivo, mire, usted come la comida, el cuerpo la procesa, ahí le saca la grasa, el carbohidrato, las proteínas, y cada cosa va a su lugar. Ahí va al estómago, luego en el intestino, jala todos esos nutrientes, las vitaminas se almacenan en el hígado, los azúcares van a la sangre y van a la célula y le dan energía, y después todo lo que no sirve, entonces o lo orinas o lo echas por atrás, y ya, ¿verdad? Sabemos todo cómo es la cosa, y eso es todo. Eso no afecta tu alma o tu espíritu. Lo que afecta es los pensamientos, lo que tú dices, las motivaciones. Si tú comes y es una adicción el comer, ahí sí hay algo espiritual que debe sanar, pero la comida en sí no tiene ningún impacto en tu vida espiritual si tú la comes con gratitud de corazón y con buena fe. Ahora, si tú o alguien que me está viendo eres de los que piensa, no, pastor, si yo como salchichas, eso para mí es pecado. Bueno, pues no comas salchicha. Si tú crees que comer una barbacoas, ¿verdad? O el otro día estábamos comiendo asado en casa de Moisés. Bueno, era un manjar que estábamos comiendo. Si hay algo que tú sientes que no sientes para bueno, no lo comas tú. Pero el que quiere comer y se siente bien comiéndolo, déjalo tranquilo. No impongas tu conciencia en el otro. Deja que el otro coma su salchicha y no te la comas tú. Y si el otro se siente mal comiéndose una zanahoria, bueno, pues déjalo, que hay otras cosas que pueden comer. Si una persona está en la dieta de no comer zanahoria, amén. Dice Pablo, el que come, come para el Señor. Y el que no come, para el Señor no come. Él es el Señor de todos. Y ya está. Porque como dice en el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Así que si a ti te gustan tus tripitas, tu taco de tripitas, cómelo con gratitud, disfrútalo. Porque todo eso son bendiciones que te da el Padre. Y si no te gusta, está bien. Cómete un taco de nopales. ¿Ok? ¿Están bien? ¿Están aquí? Amén. La palabra de Dios nos hace la vida menos complicada. Hay tanta gente en las iglesias que tratan de complicar las cosas tanto. No, porque no te puedes poner esto. O no, porque si estás usando esto no puedes ni siquiera entrar al templo. Y que que el otro. Y el Señor te va a reprender. Ya, párate. Mira, al menos aquí en Ministerio del Camino pueden venir como sea, ¿verdad? Diciendo que vengan vestidos, porque si vienen en cuerpo, pues ahí tendríamos que llamar a la policía. No porque seamos súper mega religiosos, pero existen linderos, ¿ok? There are boundaries. Y ¿verdad? Y eso es algo común. Aún los que no son cristianos, ¿verdad? Van a estar de acuerdo con nosotros. Pero si alguien viene con un aretico o 6 areticos o cubierto en tatuaje o con los jeans todos rotos, véngase. Aquí lo amaremos y lo aceptaremos. Si viene un vegetariano y dice, ay, yo no como, amén, véngase, usted nos ayuda a comernos las ensaladas que a uno no le gusta.
¿verdad? Como digo nosotros que él es anti-vegetariano, ¿verdad? A él lo ponemos con alguien que sea vegetariano y ya está. Es como mi esposa y yo, a ella le gusta la carne blanca y a mí me gusta la carne oscura, ¿verdad? Cuando comemos pollo somos tan felices porque ella muy felizmente se come la pechuga y yo me como la cadera y ahí no hay discusión, ¿verdad? Ahí estamos bien. Y así en la iglesia nos amamos los unos a los otros. El que come pechuga y el que come cadera conviviendo juntamente. Y el que le guste también la cadera y hay más de 1, 2 o 3. Se compra más pollo y hay para todos. Amén. ¿Ustedes cenaron? No, hablando mucho de comida, no quiero serle de tropiezo tampoco. Dice verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los alimentos, las cosas que usamos como siervos y siervas de Dios están santificados por el uso que le damos. Es como mi esposa menciona, Gigi habla, él no era fácil, amén. Él era un hombre tremendo, pero él a veces también decía cosas que eran como él antes decía, le llamaba el televisor caja del diablo, ¿verdad? Y le decía a la gente, bota el televisor, y yo, ay, ¿por dónde que tú te transmites tu programa, verdad? O sea, la televisión, la computadora, los celulares, es el uso que le damos. ¿No? Ellos no son malos en sí. Un televisor no tiene ningún valor moral, es el uso. Si tú usas el televisor para ver cosas que lo que te están llenando la mente de porquería, bueno, entonces no es el televisor el problema, eres tú. Tú puedes usar el televisor para ver cosas que te edifican, lo mismo que el celular, ¿verdad? Yo sé que hay algunas personas que no pueden controlar si tienen que deshacerse del celular, porque la palabra dice, si tu pie te hace, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, ¿verdad? Pero el problema no es el celular, eres tú. El problema no es que si la comida o que si esto, es tu corazón lo que debe estar recto delante del Señor. Entonces Pablo sigue diciendo en el versículo 6, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un buen ministro de Jesucristo. Sabemos la palabra ministro significa un siervo o una sierva, ¿ok? Cuando nosotros enseñamos estas verdades a la gente, somos considerados, o sea, no solamente a Timoteo le aplica esto, eso también se aplica a nosotros. Somos considerados como buenos ministros de Jesucristo, nutridos por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Uno de los valores fundamentales del Ministerio del Camino es doctrina, ¿verdad? Los que han estado conmigo recordarán que son las 4 D. A ver quiénes se acuerdan. Ya dije una, que es doctrina. ¿Cuáles son las otras 3? Discipulado, que de ahí es familia de disciplina, dominio y somos un pueblo que diversidad, ¿ok? Doctrina, discipulado, diversidad y dominio. Esos son los 4 valores fundamentales. Nosotros no comprometemos la doctrina de Jesucristo. Y usted, como parte de esta comunidad de fe, debe defender la doctrina de Jesucristo. Amén. Como dice en el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, esos cuentos de camino, ejercítate para la piedad. Y voy a hablar un poco más de eso en un momento, pero debemos desechar toda doctrina. Yo como pastor soy muy cuidadoso quién pongo aquí delante en estos tiempos
hemos estado capacitando personas para enseñar. Porque yo sé que yo no soy el pastor orquesta. Mi llamado no es hacerlo todo, sino de ayudarlos a ustedes a ser equipados en la palabra del Señor. Y hay personas que están aprendiendo a enseñar un estudio bíblico, a predicar la palabra. Pero no es todo el mundo que aquí ponemos, ¿verdad? No todo porque alguien hable bonito o hable de una forma que te ponga emocionante. Esa persona, esas no son cualidades que harían a una persona apropiada para predicar de este púlpito. Porque nosotros no negociamos la doctrina. Aleluya. Si alguien viene a enseñar algo que se sale de aquí, esa persona o se arrepiente o aquí no la vamos a poner a enseñar. Se puede sentar a recibir. Amen. Así de serio tomamos la doctrina de Jesucristo. Desechando las fábulas profanas. En ese tiempo había muchas supersticiones, así como hoy día. Cuentos de caminos, cuentos de hadas, ¿verdad? Cosas que vienen de la mentira. En vez de eso debemos ejercitarnos en la piedad. Porque como dice en el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. En ese tiempo y en esa región, el ejercicio físico era algo que era muy valorizado. De esa región vienen los Juegos Olímpicos, la gimnasia. De hecho, la palabra ejercicio viene del original griego gimnaso, que de ahí viene la palabra gimnasio, o en inglés gym. Y Pablo dice que esas cosas que el mundo de aquel tiempo se enfocaban, aprovecha para poco. O sea, no dice que es malo el hacer ejercicio, porque sí hay pastores que dicen, por eso es que yo no hago ejercicio. Y hay pastores que casi ni caben por la puerta, ¿verdad? Y casi no pueden ni caminar, porque dicen, bueno, yo no bebo, no fumo, pero como, ¿ok? Ni hacen ejercicio ni nada, ¿verdad? Ese extremo no es de Dios. Pero sí, en cuanto a la vida espiritual, el ejercicio corporal, el ejercicio del cuerpo para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y eso es lo importante. Nosotros sí debemos cuidarnos físicamente, pero más que todo debemos enfatizarnos en nuestra salud espiritual. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo dedicas tu tiempo? ¿Le estás dedicando tiempo a la palabra, a la oración? Esas son cosas que tienen un valor eterno. Todas estas cosas de hoy día, que si las tradiciones, todo eso tiene una función hasta un punto, pero la piedad, que es el nosotros asumir el carácter de Dios, eso tiene un valor eterno. Y Pablo le recuerda a Timoteo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. O sea que no solamente Timoteo, todos deben recibir estas palabras. Verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Hay un costo. Hoy día mucha gente pone por encima la conveniencia antes que la sana doctrina. Ponen por encima el provecho personal antes del hacer lo que Dios quiere que haga. Pero Pablo dice, mira, nosotros trabajamos y sufrimos por causa de este evangelio. Vale la pena sufrir por Jesucristo, amado. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres,
mayormente de los que creen. Cristo vino a ofrecerse como un sacrificio, como el camino a la salvación, pero solamente los que creen en Él podrán recibir esa salvación. Es por la fe que recibimos esta gracia. Amen. Y Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Y a nosotros como iglesia también nos toca mandar y enseñar estas cosas. En el verso 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Este verso tiene mucho significado para mí personalmente, porque aún desde mi juventud, ¿verdad?, cuando comencé a servir, siempre se nos recordaba, nadie tome en poco tu juventud. Timoteo en ese tiempo, muchos estudiosos estiman que él tenía alrededor de 30 años, lo cual era considerado relativamente joven. Pablo estaba ya en sus 70 años. O sea que para Pablo, Timoteo era un hombre joven, y él le dice, nadie te mire como menos por causa de tu juventud. Al contrario, sé un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay muchas cualidades que uno puede buscar en un pastor, pero estas son las cualidades bíblicas que debemos buscar en un pastor. Quizá un pastor pueda ser popular, quizá pueda usar ropa a la moda o tener carisma, pero si no posee estas marcas, que sea un ejemplo en palabras, cómo se expresa ese pastor, si habla palabras huecas o habla palabras con autoridad, con sustancia. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su conducta? No solamente cuando está dentro de la reunión de la iglesia, pero cuando está allá afuera, ¿cómo es la conducta de esa persona? El amor, ¿verdad? Esa es la clave, esa es la marca del discípulo de Cristo. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si se amasen los unos a los otros. Espíritu, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su fe? La fe es a través de la fe que recibimos la salvación. Y finalmente, pureza. Tener pureza de corazón. ¿Cómo se logra eso? Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nosotros no podemos ser ejemplo si no estamos enraizados en la palabra de Dios. Cuando habla de la lectura, debemos estudiar la palabra. Nosotros compartimos un calendario que hace mi esposa para leer la Biblia en un año. Quizás tú no la puedas leer en un año, pero estúdiala diariamente, ocúpate en la lectura. Eso te va a ayudar a ser un buen ejemplo a los creyentes. La exhortación tiene que ver con la predicación de la palabra, que es un elemento cuando nos reunimos como iglesia, la proclamación de la verdad, y la enseñanza ya es cuando vamos más profundo en la palabra. Esas son cosas que Pablo le decía a Timoteo que se debió ocupar, y ustedes y yo como personas que somos llamados a servir al Señor debemos ocuparnos de estas cosas. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Yo hablé sobre el presbiterio hace unas semanas en el grupo de estudio bíblico de los sábados, que ahora mismo estamos en receso, pero Dios mediante en enero vamos a reanudar con eso. Presbiterio es un grupo de líderes que ungen a una persona para una obra del ministerio, y Pablo está haciendo mención de cuando Timoteo fue ordenado. Eso es importante para él recordar,
para que Él no descuide ese don. A veces uno puede descuidar el llamado. Yo recuerdo todavía la noche que yo fui ordenado como pastor, ya en el 3 de junio del 2006, han pasado, ya vamos para 20 años. Y fue una noche muy especial, marcó un antes y un después. Y yo estaba bien nervioso porque yo entendí en mi corazón que era una gran responsabilidad el ser pastor. Y lo es. Lo he visto con el tiempo y no ha sido fácil. Pero cada vez que yo recuerdo que esto fue una palabra, esto fue un llamado no del hombre, sino que vino de Dios, eso me ayuda a seguir hacia adelante, a no descuidar el don que Dios ha depositado en mí, así como cada uno de ustedes tiene un don de parte del Señor. Verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En algunas versiones habla de que tu progreso, mire, cuando nosotros estamos enfocados, podrán venir engaños, podrán venir lo que sea, pero todos van a ver tu crecimiento espiritual. Ocúpate en estas cosas. Di conmigo, ocúpate. Ocúpate. ¿Ok? O sea, no andes ocioso ni de vago o haragán. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Y el verso 16, concluimos con estas palabras, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez vuelve y menciona de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, esto es importante porque tristemente existen personas que están dirigiendo a otros, pastores que están pastoreando y proclaman la verdad y están enseñando una palabra a través de la cual muchos vienen a la salvación cuando ellos mismos están en peligro de perderse. Y eso pasa muy a menudo. Yo de hecho conocí un pastor en los años que yo estaba pastoreando en New Jersey. Y este pastor, de hecho, nosotros le rentábamos a él ese local. Pero en el tiempo que conocí a Darlene, nos reuníamos ahí. Y después que nosotros estuvimos un tiempo ahí, este pastor, él y su esposa se mudaron y quedó a cargo el yerno de él, un hombre un poquito más joven que yo. Y pasando el tiempo, yo me encuentro en Facebook este pastor, un montón de posts de ateísmo. Y yo, fíjate, ¿qué está pasando aquí? Y yo me comunico con el yerno de este pastor y dice, oye, ¿qué le pasa a tu suegro? Yo veo que le está poniendo cosas en contra de Dios, en contra de la iglesia. Y él me dice, sí, tristemente, él parece que tuvo una herida a través del concilio del cual era parte y él ahora se ha metido al ateísmo. ¿Sabe lo que es un hombre que predicaba las palabras todas las semanas? Que cuando yo lo veía, era un hombre que hablaba de ayunar era gente que tú lo veías orando y haciendo el trabajo, y ahora él está metido de cabeza en el ateísmo y cada vez que ponía cosas él maldiciendo a Dios y lo cual es irónico porque si Dios no existe, entonces ¿por qué lo estás maldiciendo? ¿Verdad? Y que el cristianismo es toda una falsa. Mire, hermano, que eso nunca nos pase a nosotros, que nunca nos soltemos de la fe. Quiero concluir con esta historia que narró el predicador llamado Spurgeon. Él era un teólogo muy
conocido. Todavía hoy muchos estudian sus escritos. Y él relata que en un tiempo en la ciudad de Hamburg, en Alemania, hubo un gran incendio. Y en ese pueblo existía una casa enorme, en la cual había un perro bien grande, un perro negro. Y cuando el perro percibe que las llamas se aproximaban a la casa, él comienza a ladrar y a aullar, y sus ladridos despiertan a la familia, y las familias se salvaron del fuego. Sin embargo, el perro estaba atado con una cadena a su casita de afuera, y él pereció en el fuego. Y Spurgeon decía que así hay muchos predicadores que proclaman y mucha gente se salvan del fuego cuando ellos mismos tienen cadenas que no han sido rotas. Cuídate de ti mismo y te salvarás tú y los que te oyeren. No te confíes mucho, no, porque ya yo estoy bien. Mira, el enemigo es astuto. Y yo no digo esto para que viva con miedo o viva así, no. Ten confianza, pero tampoco te desconectes de Dios. Recuérdate que sin Cristo estamos como Frigitation. Estamos super frigitation. Nunca te sueltes del Señor. Amen. Aférrate de la verdad. Yes. Y vas a ir hasta el final. Vas a alcanzar la meta. Amen. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y medita en estas palabras. No sé en qué áreas de tu vida tú estás como ese perrito que está, hay cadenas que te tienen atado o atada. Cristo rompe toda cadena. Yes. Pero esto es por fe, amados. Estas cadenas quizás pueden ser en forma de un pecado oculto, o tal vez haya ciertas confusiones en tu vida. Quizás estás cuestionando tu fe en Jesucristo. A mí me ha pasado en momentos de mi vida. Sí, ha pasado mucho tiempo. Yo ahora mi fe está más firme que nunca, pero hay veces que uno cuestiona si será verdad lo que yo he creído. Pídele al Espíritu Santo ahora que te ayude a soltar todo eso. Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras son verdaderas. Y nosotros, Señor, podemos confiar en ti plenamente. En esta hora, Padre, nosotros te pedimos que tú examines nuestros corazones y mira si hay en nosotros camino de perversidad y muéstranos el camino eterno. Límpianos, purifícanos, Señor, y ayúdanos a ejercitarnos más y más en la piedad, oh Dios. Señor, aquí estamos. Rendimos ante tu presencia toda cadena, todo impedimento, todo lo que pueda causar en nosotros un desviamiento de tu verdad. Guíanos, Padre, ayúdanos, Señor, llénanos más de tu presencia. Yo oro por todos los que estamos aquí, Señor, que tú nos fortalezcas en nuestra fe. Y oramos por los que están allá afuera, para que tú toques sus corazones y ellos puedan venir y recibir palabra de vida, palabra que les van a infundir aliento, Señor.
Padre, perdónanos por todo pecado que hay en nosotros. Purifícanos, satúranos de tu espíritu y danos el discernimiento para diferenciar entre la verdad y el engaño. También oramos, Señor, por los días que han de venir, Señor, los planes que tenemos como iglesia. Que todo se haga conforme a tu voluntad. Mira el sábado, Señor, este alcance que vamos a hacer. Que seamos todos de un mismo corazón. Y que tomemos esta oportunidad para mostrarles a otros tu amor, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En ti, Señor, está nuestra fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les mire con agrado y les extienda su amor y su favor. Que el Señor alce hacia ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. Pueden saludarse los unos a los otros y nos vamos en la paz del Señor.